nos pide hacer la grabación, la publicidad. Creo que ya me parece, ya les aparece, ¿verdad? Que está grabando. Pues bueno, lo que se conecta, Raúl. Pues antes que todo, con el placer de saludarles, que me faltan varios que se conecten. Por ahí dicen que vayan a quitar su cámara, no tengo ningún inconveniente. La dinámica va a ser la siguiente. Se supone que el tema de hoy vamos a apartarnos un poquito de lo que veníamos viendo de unidad de inteligencia financiera, lo de lavado de dinero y demás. Entonces vamos a hacer un break y vamos a dar este tema especial en esta semana, que van a ser dos. En este caso, hola, licenciado Raúl, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, licenciado Raúl? Muy bien, aquí estamos. Excelente, licenciado. Pues ya estábamos preocupados, ¿eh? ¿Por qué? Es que no me llegaba. Sí, lo que me están diciendo, pero ya lo mandé por WhatsApp y creo que sí fue más práctico. Sí, por WhatsApp ya llegó, ese sí, rapidísimo. Excelente. Pues mira, están conectados los chicos, ya los conociste a ellos una ocasión que me apoyaste, que fue en el Aduanero. Y ellos pues han votado por dos temas, que es el de impuestos de comercio exterior y otro que es de abandono y destrucción de mercancías. Pero como en esta cuarentena todo puede suceder, entonces vamos a aprovechar esta semana que sean dos sesiones especiales contigo, que es justamente, iniciamos este lunes con impuestos al comercio exterior y el día miércoles, pues los que votaron también con abandono y destrucción de mercancías. Entonces, les explicaba la dinámica, jóvenes. Está con nosotros el licenciado Raúl Flores García, que nos va a apoyar con estos dos temas, en particular, respectivamente, lunes y miércoles, en el horario que nos ocupa nuestra clase. Usuario y contraseña que nos proporcionó la universidad para que no se nos interrumpan nuestras sesiones, ¿correcto? Ahora bien, la dinámica es la siguiente: poner los micrófonos en silencio. Cuando ustedes quieran participar, le voy a dejar el uso de la voz al licenciado Raúl, que lo escuchen, por favor. La presentación, aparte, ahorita la voy a compartir aquí, que es la que también les puse en su WhatsApp hace ratito, para que ustedes tengan ahí a la mano, pues, esta presentación, ¿correcto? Entonces, pueden estar preguntando, incluso pueden usar el chat, por favor, para que ahí quieran participar o quieren hacer una pregunta, puedan ustedes poder ahí platicar con él. Yo voy a tratar de apoyarlo con la presentación. Así es que, licenciado Raúl, pues, si quieres dar otra instrucción, por favor, adelante, todo tuyo la sesión. Ok, pues gracias, licenciada Rocío. ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Buenas tardes. Compañeros, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Después de este arresto domiciliario que hemos tenido, pues ha sido complicado para todos. Pero pues vamos a realizar algunas actividades con ustedes. El día de hoy me pidió la licenciada Rocío que pues demos algunos temas sobre materia aduanera. Pues vamos a darlos, vamos a implementar este sistema de clases en línea que pues al final de cuentas pues tenemos que utilizarlo por la situación de la contingencia sanitaria. Vamos a utilizarlo, no es nada del otro mundo, lo único que cambia es que no estemos presencialmente, pero al final de cuentas pues, la explicación y la parte teórica y la parte de doctrina pues se va a dar. Ya hemos tenido la oportunidad de platicar en alguna clase que me invitó la licenciada. Pues vamos a continuar con esa dinámica, con esa parte correspondiente a la clase. El día de hoy vamos a hablar de los impuestos al comercio exterior. Bueno, por primera tenemos que establecer que los impuestos de dónde derivan. Bueno, ¿cuál es el principio constitucional? Es el artículo 73, fracción 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece, en otras palabras, que es facultad del Congreso de la Unión emitir leyes de carácter comercial, en materia de comercio. Entonces, de ahí parte la situación de la imposición que el Estado tiene hacia las personas que importan o exportan mercancía, ¿sí? El gravarlos con un impuesto.
Lo primero que tenemos que ver aquí, de acuerdo a las láminas o a las diapositivas, si podemos cambiarla a la siguiente. A la siguiente, bueno, siguiente. Aquí vamos a ver cómo se va a trabajar los impuestos al comercio exterior. Vamos a ver un ejemplo de esta empresa mexicana productora de leche, que está creciendo cada año de forma exponencial y decide acrecentar su capacidad logística para el traslado de leche fresca desde los diversos poblados donde se produce la leche. Para ello decide adquirir tanques sellados del tipo de los utilizados para ser transportados por un tráiler. Lo que nosotros queremos llegar es, este es un ejemplo práctico de cómo vamos a poder o cómo tenemos que determinar los impuestos al comercio exterior o los impuestos en materia aduanera. Cambiamos a la siguiente. Aquí nos dice en el ejemplo, después de cotizar con varios proveedores, se decide por un fabricante chino que tiene precios más competitivos. Ahorita no queremos saber nada de los chinos, pero bueno, aquí para el ejemplo son los más, el precio más barato, ¿no? Más competitivo que la competencia de los fabricantes brasileños. El costo por cada tanque es de $4,500, por lo que se decide por adquirir 5 como prueba, los cuales serán transportados desde origen en contenedores flat rack, la naviera Mediterranean Schemes Company, MSC, solo arriba al puerto de Manzanillo, y el costo del flete marítimo es de $2,750 por contenedor. La empresa que pretende realizar la importación decide que debe asegurarse la carga, por lo que deberá contratar un seguro internacional, el cual tendrá un costo de $1,500 por toda la carga. Bueno, aquí lo que nosotros tenemos que ver es, esta es una empresa que no tiene ninguna experiencia en materia de importación de este tipo de productos, que son tanques para almacenamiento de leche. Entonces, al no tener esta experiencia, lo que hace la posibilidad de saber es consultar a un experto, a una persona que maneja este tema en materia aduanera y le dice, oye, quiero saber, antes de poder decidir si importo o no los 5 contenedores, ¿cuánto es lo que tengo que pagar de impuestos? Porque al final de cuentas voy a ver si me conviene o no la realización de la importación. Nosotros lo que tenemos que ver es primero que existe, ya con base en el artículo 73, fracción 10 de la Constitución, la parte jurídica de la elaboración de impuestos por parte del Estado. Pero existen también una serie de clasificaciones de impuestos. Vamos a ver esta clasificación antes de empezar al estudio de nuestro caso práctico, que existen entonces 2 tipos de impuestos. Los impuestos que son los impuestos de carácter fiscales. Estos impuestos de carácter fiscal son aquellos que son utilizados con el fin de tener un ingreso para el cumplimiento de los objetivos del Estado. Esa es la primera clasificación que se da de los impuestos. Entonces, son impuestos de carácter fiscal. Y hay impuestos de carácter protector. Los impuestos de carácter protector son aquellos que están encaminados hacia proteger a través del establecimiento de ciertos impuestos, como son las cuotas que se le imponen a las mercancías para proteger las áreas de carácter industrial, comercial, ¿sí? De todo tipo. Entonces, este tipo de
de impuestos básicamente se refieren a proteger el área comercial interna de nuestro país, el área industrial, el área comercial, el área de producción. Entonces, este tipo de impuestos de protección, que son las cuotas compensatorias, que se determinan algunos impuestos para proteger ciertas industrias, son una de las calificaciones o una de las calificativas que se pueden dar de los impuestos. Luego hay impuestos por el régimen aduanero. Hay impuestos a la importación y a la exportación. Entonces, estos impuestos a la importación son aquellos impuestos que se van a llevar a cabo por la introducción a nuestro país de determinados impuestos, de determinadas mercancías. Estas mercancías tienen que tener una clasificación importante. Primero, que sean mercancías que no estén prohibidas por la ley, ¿sí? Porque nosotros no podemos importar, pues, algunas plantas como el cannabis, no podemos importar armas, no podemos importar ciertos productos que están restringidos por la ley. Entonces, lo que tenemos que primero que importar son mercancías que están en el comercio y que están permitidas para su importación. Pero también existe otro impuesto, el impuesto sobre exportación, y este impuesto sobre exportación básicamente es aquel que nosotros tenemos que pagar al momento en que se realiza la exportación de mercancía producida en nuestro país a un determinado país distinto al nuestro. Entonces, aquí existen dos tipos de impuestos. Los impuestos que son a la importación y los impuestos a la exportación. Pero también existe otra clasificación que son los impuestos por su gravamen, que son los específicos y los ad valorem. ¿Qué son los específicos? Bueno, los impuestos específicos son aquellos que se clasifican de acuerdo a una cantidad monetaria. Es decir, que si nosotros importamos azúcar de cualquier parte del mundo, Brasil, nosotros al momento de que vamos a hacer el pago de los impuestos, tenemos que ver cuánto tenemos que pagar. Y ese cuánto tenemos que pagar lo tenemos que verificar en la ley de los impuestos general de importación y exportación. En esta ley trae una serie de tanto cantidades que se tienen que pagar como cuotas o porcentajes. Si importamos azúcar, entraríamos dentro de los impuestos gravámenes específicos, porque lo que se va a gravar es que un determinado cantidad, o en este caso, kilogramos. Pero los kilogramos se graban a razón de ¿qué? De una serie de situaciones que se denomina una cantidad de dinero. Es decir, por cada kilogramo que tenemos o que vamos a importar, vamos a pagar, supongamos, 30 centavos de dólar. Esos son los impuestos específicos al gravamen. Pero también hay impuestos ad valorem, y estos impuestos ad valorem no es con base en una cantidad de dinero, sino estos impuestos se van a determinar con base en una tasa que establece la ley de los impuestos general de importación y exportación. Entonces, son dos tipos o dos formas en que se va a determinar los impuestos en materia aduanera. En materia aduanera, entonces, estamos hablando de los impuestos que se determinan con base... Disculpe. Sí. Sí. ¿Alguien habló? ¿No? Entonces, los impuestos ad valorem... Sí. No le escucho bien en el... No le escucho.
El audio Los está impuestos ad valorem, no entendí muy bien qué es. Creo que comentó que no sabe qué son los impuestos ad valorem. Que no saben qué son los impuestos ad valorem. Los impuestos ad valorem. Claro, que sí puede mencionar que son. Sí, un impuesto ad valorem, así se clasifica en el artículo 64 de la ley, 54 de la ley aduanera. Se consideran ad valorem porque es el valor que se le va a dar a la mercancía. Ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Ahorita vamos a ver cómo se determinan ese impuesto ad valorem, que es el valor, traducido es el valor en aduanas. O sea, hay valores que para determinar el valor, el ad valorem, que es el valor en aduanas, se tiene que determinar con base en una tasa o un porcentaje que la ley establece. Y los impuestos que se llaman específicos son los que se determinan con base en un valor numerario, en un valor en dinero. Por eso les decía, en el caso de importar kilogramos de azúcar, nosotros tenemos que pagar un impuesto en valor numerario, es decir, en un valor de dinero. Es decir, por cada kilo tenemos que pagar 30 centavos de dólar. Ahora, en algunos otros se va a pagar sobre un porcentaje. Si nosotros queremos importar un automóvil, entonces tenemos que pagar el impuesto con base en un porcentaje que está establecido en una ley. Ahorita lo vamos a ver más adelantito. Ahorita le estoy nada más dando todo el preámbulo, toda la situación de la cuestión que lleva el pago de los impuestos. Entonces, ya ahorita cuando terminemos el ejemplo, van a ver que el ejemplo les va a dar mucho. Nada más que tenemos que ir, yo siempre doy una parte introductoria para que vean la parte general y ya veamos el ejemplo y se les haga más sencillo. Bueno, entonces, aquí tenemos dos tipos o dos formas de determinar el impuesto. Uno, a través de un valor numerario y otro a través de el valor en aduanas, que es el ad valorem, valor en aduana. ¿Sí? Entonces, estos son los impuestos que nosotros tenemos que cubrir, pero esto es en materia de comercio exterior. Pero también existen otros impuestos que se tienen que cubrir. Y estos impuestos son, supongamos, el impuesto al valor agregado. Nosotros también, como importadores, tenemos que cumplir con una serie de obligaciones, y estas obligaciones son que pagar un impuesto. Y el impuesto también es el impuesto al valor agregado. Esto lo señala el artículo 2 de la ley del impuesto al valor agregado. Se pagará el impuesto al valor agregado por la importación y exportación de mercancía. Entonces, ahí está la obligación de la gente que importa o exporta mercancía de pagar un impuesto. ¿Qué otro impuesto tenemos que pagar? El impuesto especial sobre producción y servicios. El denominado impuesto llamado IEPS. Este únicamente se va a pagar cuando nosotros importemos determinadas mercancías que están reguladas en esta ley. Como por el caso, cigarrillos, importación de cigarrillos, de gasolina, de bebidas embriagantes, ¿sí? De diésel, de frituras o comida chatarra, como le llaman. Todos estos vamos a tener que pagar un impuesto también por la importación o exportación de esta mercancía. ¿Qué otro impuesto tenemos que pagar? El impuesto sobre automóviles nuevos. Cuando nosotros importamos un vehículo del extranjero, tenemos que pagar, de acuerdo a la ley del impuesto sobre automóviles nuevos, un porcentaje de esta o del valor del vehículo. Adicionalmente, tenemos que pagar entonces una serie de situaciones que se llaman por todo lo que la autoridad realiza dentro de la aduana,
tenemos que pagar un impuesto que se llama, bueno, es un impuesto llamado derecho de trámite aduanero. El derecho de trámite aduanero es el derecho que pagan los importadores y los exportadores por utilizar las instalaciones y el personal de la aduana. Por la realización de todos los trámites se tiene que pagar el 8 al millar, el 8% al millar sobre el valor de la mercancía. Todo esto ahorita lo vamos a ir viendo en el ejemplo, ¿sí? Entonces, ahorita nada más les quiero dar una parte introductoria y ahorita lo vamos a ver en las diapositivas. ¿Qué es importante también saber? Es importante saber que estos son los impuestos que tenemos que pagar, pero cuando nosotros queremos importar una mercancía, es de vital importancia saber, primeramente, cuáles son los elementos que vamos a poder considerar para determinar nuestro valor. Porque el valor se determina, el valor que vamos a pagar de impuestos se va a determinar con base en varios elementos. Unos elementos que se llaman incrementables y otros elementos que se llaman deducibles o deducciones. Los incrementables son aquellos gastos que realiza o que no realiza el importador, sino lo realiza ¿quién? El vendedor de la mercancía. Entonces, al realizar el gasto, el vendedor de la mercancía, ese gasto se va a incrementar al valor de la mercancía. Nosotros compramos, por decirlo, un caballo pura sangre, ¿sí? Lo traemos de Inglaterra, pero para traerlo de Inglaterra a la Ciudad de México, no nos lo vamos a traer con una riatita, ¿verdad? Pues no, tenemos que tener una serie de elementos, un carruaje, ¿sí? Tenemos que traer una serie de situaciones como alimentación y una serie de, un seguro de vida del caballo. ¿Qué tal si se nos muere en el camino, en el cruce, pues se viene en avión y no les gusta el avión? Pues a lo mejor se nos muere, también hay que asegurarlo. Esos gastos, si corren a cuenta del que nos lo vendió, de la persona que nos lo vendió en Inglaterra, pues entonces, al momento en que llegue a la aduana, va a formar parte del precio, del valor del producto. Y entonces, sobre eso vamos a determinar una serie de impuestos. Si son gastos, supongamos nada más me lo dejó, el vendedor se comprometió a que mi caballo nada más me lo llevara a Veracruz, ¿sí? Al puerto de Veracruz, a la aduana de Veracruz. Yo del puerto de Veracruz para acá me lo tengo que traer. Bueno, me lo puedo traer corriendo, ¿no? Ya no hay problema, ¿no? Ya no gasto nada. Pero si se me muere, pues es un gasto. Entonces tengo yo que ahí contratar que a lo mejor me lo traigo en un servicio especial, en tren, contrato algún vehículo, alimentación, seguro, no sé, todos los gastos. Pero esos gastos que se realizan con posterioridad al gasto, a la importación del bien, ¿sí? Ya no entran para efectos de la determinación del valor en aduanas. Y ya por último, también es importante saber, porque esto es lo que le está preguntando el cliente, la persona que le está diciendo aquí, oye, tú asesórame y dime cómo o cuánto debo de pagar. Entonces, nosotros tenemos que saber cuánto debe de pagar, ¿sí? Y entonces también le tenemos que decir, oye, en algunos casos ha sucedido que no tenemos un elemento importante, el valor de la mercancía. Y este valor de la mercancía, ¿cómo se da? Pues simple y sencillamente alguien te tiene que expedir una factura o un documento con el valor. Pero si no te les piden, imagínense comprar un vehículo usado, donde ya no hay una factura, o se le perdió,
o alguna situación aconteció, cuando lleguen a la aduana y lo quieran importar, tienen que saber cómo y cuánto deben de pagar. Entonces, hay una serie de situaciones que nos marca el artículo 64, el 71 y el 78 de la ley aduanera, que nos dice cómo debemos hacer en estos casos, ¿sí?, para determinar el valor de la aduana, el valor por el cual vamos a tener que pagar el impuesto. Ahora sí vamos a empezar o a continuar después de este breviario. Una disculpa, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, adelante. Usted había mencionado 2 elementos, los cuales eran para determinar el tema de, pues, el valor el ad valorem, vaya, el que se determina en la aduana. Comentó que eran los elementos incrementables, ¿y cuáles eran los otros? El deducible o los no incrementables. ¿Y deducibles o no incrementables? O no incrementables, ¿sí? Gracias. ¿Sí? Ok. Bueno, ahora sí continuamos con nuestro ejemplo. Si no hay alguna duda por ahí por parte de alguien, continuamos con la siguiente lámina. Sí, está bien. No hay dudas, ¿verdad? Bueno. Dice aquí la siguiente diapositiva, dice, los directivos no tienen experiencia en operaciones de comercio exterior, por lo que necesitan saber cuánto deberán de pagar de impuestos antes de tomar la decisión de realizar su importación. Por lo que investigan con el agente aduanal la fracción arancelaria, siendo la aplicable la 8716.3101, cuyo impuesto ad valorem del Impuesto General de Importación, IGI, es el 20% y cuyo desglose de impuestos lo presentan como sigue. Bueno, aquí es una cosa bien importante. Aquí, para poder nosotros determinar el valor o cuánto vamos a pagar, ya sea en numerario o bien en un porcentaje, aquí nos dice, de acuerdo al ejemplo, que vamos a pagar un 20%. Entonces estamos en una cantidad de porcentaje lo que tenemos que pagar. Si fuera otro tipo de producto, tendríamos a lo mejor que pagar por kilo o por pieza, ¿no? Depende, ya la ley. Pero aquí lo importante de esta diapositiva es cómo vamos a determinar y dónde están los valores. Bueno, los valores están en una ley que se llama la Ley de los Impuestos, ¿sí?, al comercio o a los impuestos de importación y exportación. Ahí, esta ley de importación únicamente son 2 artículos, pero 2 artículos que traen una serie de, que ahorita lo vamos a ver más adelante, que traen una clasificación de más de 30,000, 50,000, 100,000 productos a nivel mundial. ¿Esto cómo surgió? Bueno, esto surgió primeramente, pues, en Roma. En Roma surge la primera clasificación de productos. En Roma empezaron la gente a hacer una pequeña clasificación de los productos que se podían trasladar de un imperio a otro. Desafortunadamente, pues no había la situación de implementación técnica para poder controlar todo, entonces, pues muchas de esas cosas fallaron, ¿no? Luego viene, ya más adelante, en Bruselas, Bélgica, cuando ya empiezan después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los países quedaron en una situación devastada por la guerra, lo que fue Alemania, lo que fue Italia, Japón, y los países ganadores, como fue Rusia, Estados Unidos y algunos otros países, ¿qué implementaron? Bueno, ¿cómo iban a ayudar a reconstruir los países destruidos? Bueno, pues a través del comercio. Ese fue un elemento importante, el comercio. Y a través del comercio es que empezaron a
a crear un catálogo de productos. Y este catálogo de productos es lo que se llama la fracción arancelaria o se llama la ley de importación y la ley de impuesto al comercio exterior. Y esta ley de comercio y del impuesto al comercio exterior se establece de ese catálogo. Es un catálogo donde todos a nivel mundial tienen que respetarlo en los diferentes idiomas. ¿Sí? Nada más lo único que cada país va a determinar es el impuesto que va a pagar. Si ustedes ven en su diapositiva, la fracción arancelaria, los últimos dos dígitos es 8716.31.01. Ese va a representar para quien lo elaboró, que es el Estado mexicano, cuánto tiene que pagar de impuestos o si tiene que pagar de impuestos. Esa es la situación de una clasificación que da el Estado para determinar la situación del pago o no de impuestos. La fracción arancelaria se clasifica en seis dígitos, que sería 8716.31. Ahí, hasta ahí es una serie de números que uno lo busca y te va a dar qué producto es. Y el 01 lo que va a determinar es si se tiene o no que pagar un impuesto. Entonces, ¿esto dónde viene? Como les digo, viene en la ley de el impuesto a la importación. Y si ustedes tienen oportunidad, chéquelo, vean, son puros números, son 3, 4 tablas de más de 30,000, 50,000 productos y que se van actualizando año con año debido a qué? A los diferentes productos que van haciendo. Porque todo, al final de cuentas, todo lo que está en el mundo natural y que no está prohibido se puede comercializar. ¿Sí? Y entonces, ahí, a través de este tipo de ley, se va estableciendo los diversos productos que se pueden comercializar en el mundo. Y todos, a nivel mundial, se basan en este catálogo que fue creado en Bruselas y que ya cada uno de los países han agregado o han mejorado para que todos tengan el mismo catálogo y ya nada más el Estado lo único que hace es que ponerle o determinarle el impuesto, ¿sí? ¿Cuánto es lo que tiene que pagar? Pero la clasificación, ustedes pueden buscar en cualquier país un caballo semental y lo van a encontrar. O quieren importar azúcar, lo van a encontrar. ¿Sí? Ustedes nomás digiten en el idioma y van a encontrar y van a decir, pues todos tienen el mismo sistema. ¿Sí? Todos tienen el mismo sistema. Todos a nivel mundial se rigen por esto, por este catálogo. Ya nada más el Estado lo único que hace es que agregarle el tipo de impuesto que se va a pagar. Bueno, esa es la parte importante de esta. Seguimos con la siguiente lámina, licenciada. Esa lámina, que era lo que ya comentábamos, se causarán los siguientes impuestos al comercio exterior: el general de importación, conforme a la tarifa de la ley respectiva. Que la tarifa precisamente viene dentro de la ley del impuesto al comercio exterior. Ahí viene esta ley. Y la segunda fracción nos dice general de exportación conforme a la tarifa de la ley respectiva. También para esto se tiene que pagar, los que exportan también tienen que pagar un impuesto. La mayor parte de los productos están exentos, pero hay algunos que sí pagan impuestos. Entonces, vamos a seguirle adelante, ¿no? Vamos a ver en estas tablas, en estas diapositivas, quiénes están obligados al pago. Hay dos tipos nada más: los sujetos directos y los responsables solidarios. ¿Quiénes son los sujetos directos?
Pues aquí nos dicen las personas que directamente importen o exporten una mercancía a nuestro país o salga de nuestro país la mercancía. Aquí nos dice, están obligados al pago de los impuestos al comercio exterior y al cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias y a otras medidas de regulación al comercio exterior las personas que introduzcan mercancía al territorio nacional o las que los traigan del mismo. Es decir, que los sujetos directos que van a pagar el impuesto son los que internen o los que saquen mercancía de nuestro país. ¿Y quiénes son también? Pues están contemplados dentro de estos sujetos directos el Estado, la Federación, los municipios, las entidades federativas, las entidades paraestatales de la administración pública, las empresas productivas del Estado, que son prácticamente toda la administración pública del Estado, ya sea a nivel federal, estatal o municipal. Entonces, todos ellos están obligados, aunque sea parte o fundamental del Estado, tienen que pagar su impuesto, salvo en algunos casos. El que yo me acuerdo fue un caso del DIF de Morelos, en donde este ente de la Administración Pública del Estado, el Estado de Washington, D.C., Distrito de Colombia, le donó al Estado de Morelos todo un avión Hércules, ¿sí?, en medicina y en materia de farmacia, de implementos clínicos, se los donó. Pero el Estado dice, oye, es que el DIF dice, yo no tengo dinero para pagar la importación. Entonces, ¿qué hizo? Pues solicitó a la Secretaría de Hacienda, le dijo, oye, dame la exención de los impuestos. No me cobres impuestos. Es más, es para un fin de carácter lucrativo, de no carácter lucrativo, que voy a realizar la importación. El Estado le da un documento en donde lo exenta del pago. Pero si no fuera por eso, entonces aquí la situación sería que tendría que pagar el impuesto, ¿sí? Entonces, estos son las personas que tienen que pagar. Luego viene la siguiente lámina, nos habla de los sujetos responsables solidariamente. ¿Quiénes son los sujetos responsables solidariamente? Primero, hay que aclarar qué es un responsable solidario. Un responsable solidario es aquella persona física o moral que asume la responsabilidad de pagar el impuesto, ¿sí?, por parte de quién, de la persona que está obligada directamente al pago del impuesto. Un ejemplo. Aquí nos habla de los agentes aduanales, la fracción segunda. Entonces, yo le encargo, como persona física, le encargo a un agente aduanal que me importe, por decirlo, acero de Estados Unidos. Le digo, oye, quiero que me importes acero de Estados Unidos, impórtame 20 toneladas de acero. En principio, yo tendría, porque yo soy el importador, la obligación de ¿qué? De pagar y de ser el responsable directo yo como importador de las 20 toneladas de acero. Pero nos dice aquí la fracción 2. Hay personas que sustituyen ¿a quién? Al responsable directo. Y entonces, al sustituirlo, se consideran responsables solidarios. Y aquí nos dice la fracción, dice, los agentes aduanales y las agentes aduanales por los que se originen con motivo de las importaciones, exportaciones, en cuyo despacho aduanero intervengan personalmente o por conducto de sus mandatarios o empleados autorizados. Imagínense que este agente aduanal que yo contraté no realizó correctamente el pago de los impuestos
en lugar de pagar correctamente, lo hizo de manera indebida. Ahí, él, porque yo le encargué esa función, tiene la obligación entonces de ¿qué? De realizar el pago, ¿sí? Como responsable solidario, porque por su omisión o por un descuido de él o de las personas que trabajan en la agencia aduanal. Entonces, ahí él se convierte en ¿qué? En agente aduanal responsable solidario de el importador. El importador ya no tiene ahí que pagar él porque él dio la responsiva directa a quién, al agente aduanal, y el agente aduanal no hizo bien su trabajo, no determinó bien los impuestos y entonces el Estado le va a exigir, conforme a la ley, al agente aduanal el pago de las diferencias o del total del impuesto que no se haya pagado correctamente. La fracción 1 dice, así como los mandatarios autorizados. ¿Quiénes son los mandatarios? Pues son las personas que en una empresa son los representantes legales de una empresa. Al ser los representantes legales de una empresa, como son, puede ser un gerente, como puede ser un administrador o alguna persona a la cual le asignaron a través de un poder notarial una facultad, y él es el que hace los trámites ante la aduana y bajo esa situación no cumple o no paga de manera correcta los impuestos, él se considera entonces el que tiene que pagar los impuestos porque él se considera conforme a la ley como responsable, ¿sí? Responsable solidario. Que aquí me comentan que son también llamados apoderados legales, ¿sí? Son apoderados legales, efectivamente, o representantes legales, ¿sí? El término que se les dé no cambia la obligación jurídica que tienen de responder de manera solidaria. Esto en un caso muy sencillo. Vámonos a los cobros. Cuando nosotros hacemos, para entender lo de la responsabilidad solidaria, cuando nosotros como algún familiar o algún amigo va a estas tiendas departamentales, llámesele FANSA, llámeseles estas de acá de, bueno, ahorita me acordé de FANSA nada más, no sé por qué, pero bueno. Entonces, nosotros queremos sacar un televisor o alguna persona quiere sacar un televisor, pero la empresa FANSA, ¿sí? ¿Qué le pide? Le pide una persona que responda por si aquel no paga el televisor, entonces FANSA puede ir directamente con la persona que quedó como aval. Ese aval, en términos de lo que estamos viendo, se podría considerar como un responsable solidario. Es que si no pago el deudor principal la televisión, el que va a pagar es el responsable o el aval en este caso. Entonces, más o menos así en materia aduanera es lo mismo. La situación es que hay uno que está obligado directamente al pago, pero hay otros que pueden quedar como responsables. Sigue la lista de responsables que son los propietarios, empresarios de medios de transporte, los pilotos, capitanes y en general los conductores de los mismos por los que se causen las mercancías que transporten. Cuando dicha persona no cumpla las obligaciones que les imponen las leyes a que se refiere el artículo primero. Los pilotos, no son los pilotos que traen los aviones, digo, los aviones de pasajeros o de carga, sino hay en ocasiones que traemos algún piloto particular y traemos mercancía que queremos importarla, ¿sí? Entonces, bajamos a la aduana, ¿sí? Con nuestro jet
o nuestro avión y no declaramos, el piloto no declara la mercancía que trae. Entonces, en ese momento, él se convierte en responsable solidario del pago de las contribuciones. Los remitentes de mercancías de la franja o región fronteriza. Normalmente, esto se realiza a través de ¿qué? Del servicio postal o de los servicios de mensajería. Nos mandan ropa, nos mandan alguna tablet, celular de Estados Unidos y todo ese tipo de situaciones. Si el remitente, la persona que envía la mercancía, no paga los impuestos, ¿sí? Él es el obligado, responsable al pago de esos impuestos. Porque dice aquí, los remitentes de mercancías. Entonces, si él es el remitente, él tendría la obligación directa de pagar, la obligación solidaria de pagar, si es que la persona a la cual se le envió el producto no lo paga. Luego vienen los que enajenen las mercancías en materia de importación y exportación en casos de subrogación establecidos en la ley, casos de cambio. Entonces, vamos a pensar que una persona realiza la importación de una mercancía. Esta mercancía, ¿de qué se trata? Telas. Y estas telas se van a utilizar en nuestro país para la confección de faldas o pantalones. Pero, ¿qué pasa con esas faldas, o con esas telas de algodón o de lana? ¿Sí? Que en ese momento yo las vendo. ¿Sí? Pero yo todavía, en ese caso, yo como importador tendría la obligación de ¿qué? De pagar el impuesto. Pero al momento de cambiar o de subrogar esas telas a otra persona, la otra persona a la que yo le vendí, tiene la obligación entonces de ser un responsable solidario y pagar los impuestos al comercio exterior. ¿Sí? Entonces, como ven, ahí van varios ejemplos. Ya vamos a terminar la clase y no vamos ni a la mitad. Bueno. No hay problema, no hay problema. ¿Quieres que acelere un poquito más las presentaciones, licenciado? No, pues es que si no las aceleramos, pero de todos modos no vamos a terminar, ¿eh? Okay. Si no, lo dejamos para la... Si no, tenemos la otra sesión, sin ningún problema. Okay. La siguiente clase no sé qué digan los jóvenes si están de acuerdo, que por alguna razón terminamos a las 7, obviamente, pero no hay problema que podamos avanzar con la siguiente sesión, ¿verdad? ¿O sí? Es que también tienen ganas de abandono y destrucción de mercancías. ¿De qué? Voy a sacrificar una clase. Trabajo. No, la siguiente sesión sería el miércoles, ¿no? Ajá, el miércoles, pero podemos hacer esto, puedo prorrogar, o sea, tengo la libertad de cátedra gracias a que el director y la universidad nos lo permiten. Pudiera ser que esta semana terminemos esta sesión y en la próxima, si me lo permiten los jóvenes y están de acuerdo, que demos abandono y destrucción de mercancías el día lunes, dentro de 8 días, no sé cómo lo vean. Sí, Miss, está bien. Está bien. Yo no creo que termine, vamos en la diapositiva, creo que la 4 o 5. Ok, y son como 27. Bueno, entonces, pues vamos a darle celeridad. Sí, vamos a darle celeridad, vamos a ver hasta dónde llegamos, ¿sale? Ok. Ustedes me dicen, dice la fracción sexta, los almacenes generales de depósito o el titular de local. Miren, en materia aduanera, en las aduanas, que ya no pudimos ir por esta pandemia, desafortunadamente, íbamos a conocer los almacenes generales de depósito. ¿Qué son los almacenes generales de depósito? Son lugares donde antes de importar la mercancía, el particular acude para hacer un depósito de su mercancía. Imagínense que nosotros traemos arroz. Yo no sé por qué me voy al arroz chino, si ahorita están muy mal esos señores, pero bueno, vamos a pensar que traemos 20 toneladas de arroz chino, ¿sí? Lo traemos vía marítima
a través de ciertos contenedores y llegamos al puerto de Veracruz. Y entonces, no, pero China queda del otro lado, ¿verdad? Sí, entonces llega a Manzanillo. Sí, okay. De este lado no. De este lado queda Europa y del otro lado queda la parte de Asia. Entonces llega al puerto de Manzanillo. Yo mientras hago los trámites para el despacho aduanero, para la importación, yo no puedo tener en los contenedores esta mercancía, porque se puede que por el agua, por alguna situación, puede pues de alguna manera germinarse. Y entonces lo que hago es que mejor voy y deposito. Ahora sí, el momento de la verdad. Tengo que lavar todas un mis almacén general de depósito. Y ese almacén general de depósito cuenta con las condiciones de clima necesarias para mantener el maíz en buen estado. Para mientras yo llego y hago los trámites correspondientes en ese momento. Pero, ¿qué pasa? Aquí dice, los almacenes generales de depósito, ¿sí? Son cuando no presenten los avisos a que se refiere el 119, es decir, que cuando no presenten los avisos de que tiene mercancía que está resguardada en ese lugar, ellos se convierten ¿en qué? En responsables solidarios del pago del impuesto. Entonces, en ese momento, cuando la persona deposita, el almacén general tiene la obligación de informarle a la autoridad aduanera que tiene cierta mercancía resguardada para que no se les vaya a ir esas 20 toneladas y al rato desaparezcan, ¿no? Entonces, por eso es que los almacenes generales tienen la obligación de presentar ese informe. Luego también aquí nos habla del titular del local destinado a exposiciones internacionales. Imagínense que van a traer a México una exposición de arte. Y esa exposición de arte, pues no nada más la importan bajo el régimen de importación temporal para estar un determinado tiempo en el país mientras está la exposición. No se va a vender, nada más se va a exponer. Pero, ¿qué tal si este local tiene que dar el aviso de que va a haber una exposición? Y si la mercancía, que es motivo de importación temporal para una exposición, no es retornada, ellos tienen la obligación de efectuar el pago, porque son responsables solidarios, porque se les pasó el plazo para efectos de tener la mercancía en un tiempo determinado de 6 meses. En ese momento, entonces, al habérsele pasado, ellos se convierten en responsables solidarios. Las personas que hayan obtenido concesión, autorización para prestar los servicios de manejo, almacén y custodia de mercancía, que es los almacenes generales de depósito. Los poseedores o tenedores de mercancía importada temporalmente por residencia en el extranjero. Esto se refiere básicamente a la importación de vehículos de procedencia extranjera. Ahorita ya no hay tanto. Antes había que los residentes en Estados Unidos en el mes de diciembre venían en sus llamadas trocas, ¿sí? Venían en sus trocas y venían a visitar a sus familiares en la parte de la República Mexicana. Pero ¿qué pasaba? Que muchos de ellos dejaban el vehículo, ¿sí? Aquí a otras personas. En ese momento, dice que los poseedores o tenedores de mercancía importada temporalmente por residencia en el extranjero. Es decir, que aquellas personas que importaban temporalmente y dejaban en su momento el vehículo o lo transitaba o lo manejaba otra persona distinta al importador, ellos eran sujetos de responsabilidad solidaria y tenían que pagar los impuestos al comercio exterior. ¿Por qué? Porque el sujeto directo, que es el importador, no lo hizo. Y entonces, cuando la autoridad aduanera los detiene y le dice, tú eres el poseedor de esa mercancía, entonces tú eres el que tenías, o se presume que tú tienes la obligación de pagar el impuesto. ¿Sí? Entonces, ellos también tienen la obligación. Pasamos a la
siguiente duda. Sí, ¿hasta aquí tienen dudas? No, profe. No, profe, todo Ok, No, bien. está bien. ¿está bien? Sí. Sí. Bueno, ¿va entendible todo? Sí. Sí. Bueno, qué bueno, porque a mí me costó mucho tiempo entender todo esto. Pero, ay, ustedes son excelentes alumnos, entonces. Aquí, otros de los sujetos responsables son los agentes aduanales. Los agentes aduanales y las agencias aduanales son responsables serán responsables de la veracidad y exactitud de los datos e información suministrados. Imagínense que una persona le dijo, vamos a importar 20 toneladas de cal, ¿no? Y entonces contratan un agente aduanal, el agente aduanal hace los trámites y él se supone que para llenar el pedimento y pagar, él tiene que ir a determinar cuánto es el impuesto, las toneladas, y aquí yo creo que es por tonelada se tiene que pagar un precio. Pero por alguna situación, el agente aduanal le dan los datos, pero él maneja una inexactitud de los datos. En lugar de ser 20 toneladas, él le puso 18. Entonces ahí hay una situación de inexactitud de los datos y por lo tanto la situación del pago del impuesto lo tiene que hacer el agente aduanal. Pero ¿qué pasa cuando los datos que se los proporciona el importador se los proporciona mal? Él le dice, vamos a importar 20 toneladas. Y él llena su pedimento, dice, es cal, llena, aquí está lo que tienes que pagar. Y le hacen una revisión a esta persona y dice, oye, ¿qué crees? Que no son 20 toneladas, son 25. Ah, no, pues es que a mí, mira, el propietario, el importador de la mercancía, me dio esta factura y la factura dice 20 toneladas. Yo tomé con base en la factura los datos y por lo tanto yo no tengo ninguna responsabilidad. Ahí quien tiene la responsabilidad, quien dio los datos inexactos, que sería quién, el importador directo, no el agente aduanal, porque él se va a sostener con base en que él lo llenó, tomando los datos de una factura o los datos que le haya dado su importador. ¿Sale? Entonces ahí no hay responsabilidad, solamente cuando él haga la situación de datos inexactos. Hay excepciones. También las personas físicas y morales pueden estar sujetos a no pagar el impuesto. Ya vimos quiénes están obligados, los sujetos directos y los responsables solidarios. Pero también aquí nos hablan de las personas que están exentas. Y aquí nos dice, no se pagará los impuestos al comercio exterior por la entrada al territorio nacional o la salida del mismo a las siguientes mercancías. Las exentas conforme a las leyes de los impuestos generales de importación y de exportación y a los tratados internacionales, así como las mercancías que se importen con objeto de destinarlas a finalidades de defensa nacional o seguridad pública. Entonces, la ley del impuesto general de importación nos va a señalar cuáles son las mercancías que están exentas. Entonces, tenemos que remitirnos a esta ley para saber cuáles son algunas de las mercancías que están exentas. Y como dice, ahorita que veamos más adelante, cuando veamos el ejemplo específicamente cuando lo vamos desarrollando, vamos a ir viendo que hay un cuadrito que dice EX, que dice exentos. Entonces, cuando tiene ahí exentos es que quiere decir que esa mercancía no paga el impuesto. Entonces, es a lo que se refiere esto. Luego nos dice también la fracción segunda, los metales, aleaciones, monedas y demás, que sean importados ¿por quién? Por el Estado.
el Estado mexicano para la creación de qué? De monedas y billetes. Entonces, porque sería algo ilógico que siendo el Estado se cobre el mismo impuestos, ¿no? ¿Sí? Entonces dice, no, aquí dice, vamos, como yo lo voy a utilizar para la emisión de monedas y para la emisión de billetes, entonces, pues estos productos que yo utilizo, que los voy a importar de algún país del mundo, pues no esté sujeto al pago, porque no tendría ningún sentido, ¿no? Le pago impuestos y luego, pues yo soy el mismo Estado, ¿no? Entonces, como Profe, que, aquí tengo una pregunta. dígame. Algunos otros como insumos, como los hidrocarburos o los materiales que ocupan las empresas estatales, ¿esos tienen algún impuesto al momento en que entran por las aduanas? Si son hidrocarburos, sí, porque aquí la situación es que si toda la situación que sea importada por el Estado, si no está dentro de estos que estamos aquí viendo, estarían grabados por exclusión, ¿no? Aquí primeramente dice los exentos conforme a las leyes. Las gasolinas están grabadas por la ley. Entonces, sí se tendría que pagar. Tan es así que se paga el impuesto especial sobre producción y servicios. Entonces, ahí en ese caso, los hidrocarburos que importa Pemex están sujetos al pago. ¿Sí? Ok, muy bien, gracias. Sí. Bueno, continuamos entonces. Cambiamos la siguiente. Seguimos con las exenciones. No se pagarán los impuestos, dice, los vehículos destinados al servicio internacionales para el transporte de carga o de personas, así como los equipos propios e indispensables. ¿Cuáles son estos? Pues los vehículos que utilizan la gente diplomática, ¿sí? Cuando vienen en una reunión diplomática de algún gobierno extranjero, pues estos no van a pagar impuestos, porque vienen bajo un régimen de exención de pago de impuestos, porque la ley lo señala así, vehículos destinados a servicios internacionales para el transporte de carga o de personas. Entonces, aquí, en este caso, no tendrían la obligación de pagar o estarían exentos del pago. La siguiente, fracción cuarta, las nacionales que sean indispensables a juicio de las autoridades aduaneras para el abastecimiento de los medios de transporte que efectúen servicios internacionales. Aquí, a lo que se refieren es, hay varias empresas internacionales en nuestro país. Y estas se refieren, por ejemplo, a las empresas que prestan los servicios en los aeropuertos. Empresas que tienen aviones. Entonces, aquí les pueden permitir que ¿cómo se llama? El combustible, no recuerdo el tal. ¿Aeroavión? No se acuerdan ustedes? El combustible que utilizan los aviones. No me acuerdo, bueno, que ese combustible puede ser importado de algún país de donde sea esta empresa. Por eso les dice, las nacionales que sean indispensables a juicio de las autoridades aduaneras para el abastecimiento de los medios de transporte que efectúan servicio. Aquí prestan un servicio ¿de qué? De traslado de personas de un país a otro. Entonces, a lo mejor ellos quieren traer su propia turbocina para sus aviones. No quieren comprarla de México porque piensan que es de menor calidad. Entonces, tienen que traer su propia turbocina y esa turbocina, como la van a utilizar para los aviones, entonces ahí dice, esta turbocina no va a pagar impuestos porque es utilizada para el abastecimiento, para los servicios que presta la empresa en México, de una empresa de carácter que traslada personal. ¿Sale? Seguimos en el siguiente laminita, por favor, licenciada. Las destinadas al mantenimiento de las aeronaves, también el mantenimiento, refacciones, todo lo que se refiere a mantenimiento, llantas, todo lo que tenga que ver con el mantenimiento de la aeronave,
no pagará ningún impuesto. Los equipajes de pasajeros en viajes internacionales tampoco pagan impuestos, ¿sí? Todos los equipajes. Viene los menajes de casa. ¿Qué son los menajes de casa? Simple y sencillamente son todos aquellos bienes, muebles que son utilizados por una persona para vivir. Esto sucede mucho en la gente cuando es repatriada de Estados Unidos a México. Ellos tienen pues todo el menaje que consiste en refrigerador, consiste en cocina, bueno, no la cocina integral, ¿no? Sino la cocina como tal, es la estufa, el comedor, ¿sí? La televisión, los muebles, los libros, herramientas, todo eso es lo que constituye su menaje de casa. Cuando estas personas o son repatriadas o aun cuando no sean repatriadas, quieren regresar a su país, el Estado les dice, bueno, pues para este tipo de personas no van a tener que pagar ningún impuesto. Todo lo que traigan por concepto de menaje de casa va a estar exento. Entonces, por eso aquí dice los menajes de casa pertenecientes a residentes permanentes o a nacionales repatriados o deportados que los mismos hayan usado durante su residencia. Desafortunadamente, la gente repatriada o deportada ni tiempo les da. Los agarran hasta en calzones, ¿sí? Y vámonos, ¿sí? Así como anden, los agarran y vámonos. Ni les dan tiempo de vestirse ni nada. Entonces, pues menos de sacar sus cosas, ¿no? A veces esa es la situación y ya no pueden entrar. Pero bueno, en el caso la ley lo permite que este tipo de personas puedan no pagar el impuesto. ¿Sale? Continuamos con la siguiente. Del impuesto general de importación. Aquí vamos a ver, dice, ya vimos entonces quiénes están sujetos del pago, sujetos directos, responsables solidarios. Vemos quiénes están obligados, quiénes están exentos, y ahora vamos a determinar el impuesto general de importación. Dice, la base gravable del impuesto general de importación es el valor, por eso se llamaba el ad valorem, es el valor en aduanas, ¿sí? Nos quedan 8 minutos. Aquí nos dice, alguien nos dice, nos quedan 8 minutos. Entonces, vamos a ver entonces la base gravable nada más. La base gravable del impuesto general de importación es el valor en aduanas de las mercancías. ¿Qué es el valor en aduanas? Es el valor que la autoridad aduanera necesita saber para poder determinar el impuesto. Entonces, a este valor en aduanas habíamos dicho que tenemos que incrementarle algunos valores y deducirle algunos otros para que nos dé el valor real de la mercancía. Y ese valor real es sobre el que vamos a pagar el impuesto. Un valor real de la mercancía es, como supongamos, llegamos y compramos una televisión en Estados Unidos y nos la traemos, ¿no? No contratamos ni seguro, ni transporte, ni nada. Así nos la trajimos en el coche, sin seguros y sin nada. Ese, como no tiene un incrementable, como puede ser algún seguro, algún transporte, pues es el valor real. Y sobre ese valor real tendríamos que pagar el impuesto al comercio exterior. Entonces, ya lo que queremos obtener es precisamente el valor real, lo que costó la mercancía, llevarla y traerla hasta la aduana. ¿Sí? ¿Cuánto le costó a la persona traer esa mercancía? Ah, es que contrató seguros. Ah, bueno, entonces vamos a ver que también entonces ese es un incrementable. Oye, que contrató esto, que contrató un comisionista para que hiciera los trámites. Ah, pues también eso. Entonces, todos esos elementos son los que van a consistir
en el valor en aduana, que es el ad valorem. Entonces dice, el valor en aduanas de las mercancías será el valor de la transacción de las mismas, salvo lo dispuesto en el 71. Vamos a ver aquí el 71. Entonces, el valor de transacción, ¿qué es? El valor que tiene, incluyendo todos los elementos incrementables que pueden ser desde seguros, fletes, transporte, una serie de situaciones. Ese es el valor de transacción. Salvo el 71 nos dice, cuando la base gravable del impuesto general de importación no pueda determinarse conforme al valor de transacción de las mercancías importada en términos de 64 de la ley aduanera, o no derive de una compraventa para la exportación con destino al territorio nacional, se determinará conforme a los siguientes métodos. Esto ya lo vamos a dejar para la siguiente clase. Ya nomás les voy a, en estos 2 últimos minutos, les voy a decir que hay maneras en que cuando no tenemos el valor real de la mercancía, podemos determinarla conforme al 71. Y el 71 nos da métodos para poder determinar la mercancía, que pueden ser el método de mercancía idéntica, el método de mercancía similar, ¿sí? Y algunos otros métodos que nos señala el propio 71 de la ley aduanera. Entonces, estos métodos los vamos a ver la siguiente sesión para continuar con nuestro ejemplo y poderle nosotros darle el costo, ¿sí?, de la situación del impuesto que tiene que pagar. En esta misma diapositiva, hasta el final, les dejé un ejercicio. Si lo pueden, bueno, no es que si lo pueden, lo tienen que hacer, ¿sí? Vayan haciéndolo, ¿sí? Para ver que ahí es donde les van a surgir las dudas, ¿sí? En la última diapositiva está un ejercicio para que lo hagan. Vayan consultando, vayan viendo y toda una serie de situaciones para que ustedes vean de dónde salieron los valores. Obviamente que si lo pueden hacer antes de la clase próxima, yo pensé que íbamos a terminar hoy y ya dije, pues ya van a saber todo el procedimiento, pero pues bueno, no es tan rápido esto, ¿eh? No es un tema tan fácil. ¿Sí? Y qué mejor que también ellos lo tengan con teoría y lo tengan también en la práctica. Y te agradezco mucho por la primera participación, licenciado. Sí. Seguramente en este trayecto al miércoles seguramente van a tener preguntas y muchas dudas por ahí que consultar. Y nos vemos la próxima sesión, Liz Raúl. Todos chicos, la próxima clase igual les voy a mandar usuario y la contraseña de Endex para que no se sorprendan, ¿correcto? Sí, Ok. Miss. Sí, Ok, Miss. Miss. Anoten sus preguntas si alguno ya no les dio tiempo generarlas. Que tengan bonita tarde, chicos. Gracias. Gracias, Miss. Igual. Gracias, Hasta luego, profesor. Miss. Hasta luego, que Gracias. les vaya Hasta luego, bien. gracias. Gracias a todos. Bye bye.